Eh, Tenemos al profesor Gonzalo Leiva. Gonzalo Leiva es académico e investigador del Instituto de Estética de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es profesor en Filosofía por la Universidad de Chile, profesor en Historia y Geografía, licenciado en Estética por la Pontificia Universidad Católica y tiene un máster europeo en la Escuela de Altos Estudios de París y un doctorado en el Nuevo Régimen, Historia y Civilización. Ha realizado 30 cursos de perfeccionamiento en universidades de Chile, Latinoamérica y Europa sobre imagen, historia y catalogación, también sobre curatoría y museografía, y ha participado en 35 seminarios y congresos sobre patrimonio, imagen de Chile e imaginarios de América Latina. Tiene 25 artículos publicados en diversas revistas especializadas de Chile y del extranjero y ha participado en 6 libros con capítulos en Chile, Estados Unidos y Brasil. También es autor de 11 libros. Adelante, Gonzalo. Bueno. Buenas tardes a todas y a todos. Lo primero, les recuerdo una frase de Torres García que para mí hoy día tiene mucho sentido. Nuestro norte es el sur. Gracias por la acogida y larga vida a los que siguen sosteniendo la utopía de la República de las Imágenes. Gracias al centro, gracias a Daniel, a cada uno de los integrantes del Centro de Fotografía y en particular a los fotógrafos que para mí son los hacedores de la cultura visual aquí en el centro y en el Uruguay y en Latinoamérica. Muchas gracias. Voy a trabajar hoy día un poco sobre mis últimos 4 libros que fueron publicados entre el 2011 y el 2012 y para eso quiero contarles que me interesa a partir de esos libros realizar un trabajo sobre las matrices epistemológicas de la historia de la fotografía, reconocer algunos diálogos culturales y propuestas que entregan nuevos sentidos a la concepción fotográfica. Ahora, al respecto, cuando digo epistemología, para que todo el mundo sepa y para que todo el mundo se entere y para uniformar la comunicación, digo conocimiento seguro, es decir, un conocimiento que instalo desde la investigación y particularmente desde las fuentes. Ahora, el inicio de mi marco teórico parte de un megaproyecto que culminará en 2 años más y que el proyecto es Latinoamérica, lugar de las utopías. Este megaproyecto involucra numerosos textos que estoy en formulación, que van a ser aproximadamente 8 libros, donde trabajo cómo los fotógrafos y cómo los autores en particular han funcionado en relación a las utopías políticas, a las utopías sociales, a las utopías personales. ¿Qué es la utopía finalmente? Aquel lugar donde uno está mejor, aquella construcción que uno desea y añora, aquel espacio donde uno dice, sí, aquí me quedo y aquí me asiento. Es en el fondo el lugar de la felicidad. Entonces, a partir de ahí, me interesa saber qué ha pasado con los fotógrafos y fotógrafas que han buscado préstamos, tránsitos y apropiaciones y sobre todo, yo creo que lo más interesante y que me he dado cuenta es cómo se construyen a partir de esas utopías nuevas formas de conocimiento, nuevos elementos de investigación, es decir, nuevas epistemologías. Parto con... Para mí es la primera imagen que yo vi cuando niño en el Tesoro de la Juventud que estaba en la casa de mi abuela sobre América. Y entonces cuando mi abuela me decía que América era esa señora gorda que está instalada ahí y que se representaba además con una palma o una palmera, yo no podía entender la simbolización. Pues bien, cuando trabajé mucho tiempo con los archivos de grabados del siglo XVIII que mostraban a Chile, más interés me despertó esta idea de la utopía. Piensen ustedes que esos son hombres y mujeres de Tierra del Fuego. Miren a la Venus y miren evidentemente al Apolo. Miren cómo la estética neoclásica instaló un juego, pero lo más interesante que la iconografía cartográfica que elaboraron los grabados, que elaboraron los mapas,
de una u otra manera constituyeron un discurso con un tema que a mí me ha apasionado desde siempre. El concepto del buen salvaje, el concepto de aquel hombre libre y perfecto, es decir, finalmente el hombre utópico, que además lo asentaron en los territorios del extremo sur de Chile y Argentina, es decir, entre Patagonia y Tierra del Fuego. Pues bien, les quiero presentar al buen salvaje. Si ustedes se dan cuenta, este buen salvaje es evidentemente un objeto transicional, y disculpen el término psicoanalítico, de los europeos. ¿Qué vieron en América? Pues bien, se vieron a ellos mismos. Nosotros no estamos ahí. Es Europa en un momento de crisis del siglo XVIII y XIX que trata de buscar por todas partes esos universos que tanto necesitaban. Entonces, el grabado, pero llega la fotografía. Y la fotografía instala de inmediato asimetrías, cortes, rupturas, que a mi modo de ver construyen y establecen una nueva visualidad. Primero, lo más evidente, un instrumento moderno en una sociedad premoderna. En todas partes, por doquier en América Latina, la premodernidad estaba sobre todo en las mentes y en las estructuras de pensamiento. Pero también es un universo tecnológico que converge en un aparataje artesanal. También es una práctica representacional en países aparentemente sin tradición visual. Digo aparentemente porque hay que reconocer que las culturas precolombinas sí habían establecido alguna tradición visual. Pues bien, ¿qué andaba buscando las sociedades burguesas, muchas veces agrarias, en la fotografía? Un deseo de reconocimiento y distinción. Un ser, un nosotros, pero sobre todo un yo. La individualidad que tanto costó que se armara como elemento constitucional de la conciencia latinoamericana. Y entonces, cuando yo pienso la historia de la fotografía, y disculpen que lo piense con imágenes, porque muchas veces yo pienso con imágenes, y tomo, en este caso, esta imagen de un alumno mío, de un querido alumno mío, fotógrafo, gran fotógrafo, Ricardo Portugués, que hace un trabajo sobre qué ocurre adentro de la casa, qué ocurre al interior del cerebro de uno. Uno mira siempre hacia afuera, pero también hay que mirar hacia adentro. Y entonces ahí yo me doy cuenta que hay una tradición de representación que hay que reconocer, que hay una serie de pensadores e intelectuales que han pensado la fotografía y que nos antecedieron y a los cuales yo hoy día les rindo un tributo, porque son parte de mi historia y de la historia de ustedes. En particular, quiero destacar lo que fueron los coloquios de la fotografía. Los coloquios de la fotografía para mí son sin duda un antes y un después de la historia de la fotografía en América Latina. Entre el 78 y el 96, que felizmente fui al último coloquio en la Ciudad de México, conocí a todos los teóricos, a todos los productores que en esos momentos estaban pensando la fotografía y que hoy día, cada vez que yo hago un trabajo, recurro a ellos porque son fuente de inspiración y también reconozco que hay un cierto pasado, ¿cierto?, que me pertenece. Evidentemente, don Manuel Álvarez Bravo, con su presencia y con su palabra, a Pedro Meyer, entrañable amigo, a María Eugenia Aya, a Néstor García Canclini, a Luis Humberto Pereira, a Boris Cosoy, a María Teresa Bulton. Es decir, por nombrar algunos, personas que realmente han estructurado, definido y construido un pensamiento en torno a la fotografía, han producido imágenes también, muchos de ellos, y hoy día es parte de esta mirada al interior de la casa. Ahora, como hipótesis central de lo que voy a presentar, establezco la representación fotográfica va a mostrar el imaginario. Yo me formé en la Escuela de los Anales, donde el imaginario evidentemente es el centro de la investigación científica histórica. Pero hoy día también yo dialogo con la otra concepción de la cultura visual, que denomina imaginario
o amplía el concepto imaginario al concepto interfaz, que no es solamente pantalla, sino que es también mediación. Entonces, esta representación fotográfica muestra en este imaginario, esta interfaz, el lugar donde va a establecerse sentidos y dinámicas culturales, tanto de un autor como de un corpus. Ahora bien, si yo observo esta suerte de grandes paradigmas que han constituido un poco la historia fotográfica de América Latina, sin mencionar el positivismo, que sin duda estructura la base de pensamiento del siglo XIX, tengo que decir que hay 3 unidades que a partir de la década de los 60 establecen líneas de investigación sobre imagen fotográfica. Evidentemente, la historia de las mentalidades, la escuela de los anales y, en particular, el concepto de imaginario que, como deben saber muchos de ustedes, proviene del psicoanálisis lacaniano. L'imaginaire, finalmente, es los contenidos inconscientes que están, ¿cierto?, en la cultura y que se estructuran de manera visual también. Ahora, esa instancia de investigación que muchas veces terminó en prácticas estructuralistas es, a partir de los 70, considerada en las nuevas tendencias, en particular el giro lingüístico, pero también el giro psicoanalítico y el giro también de los estudios culturales, como la búsqueda hermenéutica, la búsqueda de sentido. Y en ese sentido, y en esta perspectiva, hay que agradecerle a Paul Ricoeur, que nos ha nutrido con una serie de disquisiciones que son atingentes al momento de pensar la imagen fotográfica. Finalmente, como yo voy a trabajar la cultura visual y que va a ser lo que les voy a mostrar, les menciono y les vuelvo a recalcar el concepto de interfaz. Ahora, como es lo más reciente, las apreciaciones, el tercer paradigma, el tercer modelo de la cultura visual, menciono algunos autores que evidentemente tendrían que ser revistos al momento de pensar la fotografía. Ahora, no para calcarlos, porque evidentemente estamos en América Latina y las concepciones anglosajonas nada tienen que ver muchas veces con nuestras realidades. No obstante, como diría Derrida, hay que tomar lo que nos puede servir. Y la cultura está para nutrir estas nuevas concepciones. Tanto los estudios culturales, tanto los sistemas de estructurados y no estructurados del mirar, la cultura, la interfaz cultural y finalmente la teoría social de la visualidad. Pues bien, toda esta teoría, todos estos conceptos, todas esas estructuras me permitieron a mí elaborar estos 2 años 4 libros. El primer libro, el de Ignacio Hojoler, el 2011. El segundo libro, el de Sergio Larraín. El tercero, de Fernando Paz. Y finalmente, un libro que será lanzado el próximo miércoles 19 de diciembre, que se llama El golpe estético, dictadura militar en Chile, realizada con un amigo y colega, Luis Hernán Errázuriz. Primer libro, le muestro a Ignacio Hojoler, austríaco, nació en plena Belle Époque, perteneció al Fotocine Club, pero lo más interesante de él es que fue un gran lector de Rilke y particularmente la teoría de la voluntad del arte. Y en ese sentido hay que leer La voluntad del arte para entender por qué su pasión por lo sublime. Evidentemente que es una postrimería del pensamiento alemán del siglo XIX. El año 26 se traslada a Chile buscando mejores oportunidades y construye un estudio fotográfico. Fue el fotógrafo de los niños de la LIT. Cuando me pidieron hacer el libro, yo dije, hacer un libro de niños puede ser bastante restringido. Entonces buscamos en el corpus de 25.000 negativos las imágenes que dieran mejor cuenta de lo que él amaba. Pues bien, él amaba Chile. Y cuando empieza a amar Chile, lo recorre. Ustedes saben que Chile es una larga y angosta faja. Y entonces lo recorre del norte al sur y hace una suerte de catastro
muchas veces poético, que nos permite ir visualizando las geografías. Esto entre la década del 40 y la década del 70, donde él realiza su gran trabajo. Lo interesante de esta perspectiva es que él concurre a cualquier género fotográfico. Les estoy mostrando paisaje, pero les puedo mostrar retratos, les puedo mostrar desnudos, les puedo mostrar... Es decir, todas las posibilidades para él eran absolutamente posibles en la medida que daban cuenta de su interés. El interés de él era recordar su patria natal. Los enclaves visuales presentes aquí es el mundo que él dejó, pero que al mismo tiempo también construyó como su utopía. Aquí está una fotografía del centro de Santiago de Chile, la ven sin smog, lo que es un lujo hoy día, y pueden ver además el centro prestigioso con los teatros, con la publicidad de la época que hablaba de estas industrias culturales que se generaban. Tiene muchas fotografías de este estilo que se las muestro, que tiene que ver un poco en clave baja y que hablan de los misterios de la ciudad. Pues bien, el misterio es uno de los motivos de Riel que él analiza y que él lleva a su práctica visual. Ahora, no olvido que su trabajo principal era hacer que los niños sonrieran. Y eso lo hizo. O sea, de los 25.000 negativos, 20.000 son parecidos a este. Pero cada cierto tiempo él instalaba o hacía el estudio en el exterior y aparecen estos seres oblicuos que no podían ir al estudio, los niños pobres del país, los niños que no tenían calzado, los niños analfabetos. Entonces él tiene una práctica con la naturaleza, con la humanidad, que lo lleva a un compromiso afectivo y emocional. Él pidió que su cuerpo fuera depositado en la tierra de Chile. Él buscó por doquier. Miren acá al magallánico. Este es el hombre magallánico que trabaja en las duras condiciones climáticas. Aquí está él, sonriendo, siempre sonriendo. Un personaje fascinante que a mí me permitió darme cuenta de cómo la fotografía logró que un personaje se realizara y se comprometiera con una nueva realidad. Al revés, Sergio Larraín Echeñique, nuestro principal fotógrafo, el non plus ultra de la fotografía chilena, el personaje más famoso y al mismo tiempo más extraño que hay. Porque si ustedes piensan, él es un fotógrafo de la aristocracia. Observen el autorretrato que se realiza. Ustedes pueden ver a partir de la imagen la orfandad presente en él. Pues bien, el trabajo fotográfico para él fue una expurgación psicológica. Él comienza a fotografiar a los que nunca había visto y lo que nunca a lo mejor miramos. Los niños pobres, los niños abandonados que vivían en el río que cruza la ciudad, el río Mapocho. El año 59 viaja a Londres y obtiene un trabajo notable que hasta el día de hoy es referencia para hablar de la ciudad de Londres en transformación. El año 60 Cartier-Bresson lo anima y ingresa como el primer latinoamericano a Magnum. Es un personaje que vivió con lo más selecto, su amigo Doisneau, su amigo Capa, su amigo, etc. Piensen en algún fotógrafo importante y Sergio Larraín fue ahí amigo. En el año 63 se publica el primer libro de él que se llama El rectángulo de la mano de un poeta maravilloso brasileño, Tiago de Melo, y es un libro referencial de la fotografía latinoamericana. Pues bien, trabaja en todas las revistas y en un momento terminado, tras el golpe de Estado, allanan su casa y él decide huir y recluirse para siempre en el pueblo más perdido de la geografía andina. Es decir, llegar hasta donde él estaba era una odisea. Practica el yoga. El año 92 Arles le hace un homenaje en el año del descubrimiento y se publica su libro Valparaíso, que hoy día es una referencia para la fotografía latinoamericana. Pues bien, veamos sus fotos.
Observen el año 52, la modernidad de la mirada. Él no había salido en ese momento del país. Observe cuando, para mí esta foto, que es una de las fotos fundamentales, cómo con muy pocos elementos reconstruye lo que significa el abandono y significa el dolor de niños abandonados. Que al final es su propia cruz, pero también es la cruz de un hijo, Sergio Larraín, también abandonado por su padre. Pues bien, los niños va a ser su gran leitmotiv. Observen cómo él busca de manera absolutamente apasionada el ángulo distinto. Todavía él está mirando con el visor fotográfico, pero prontamente él empieza a mirar ya con el cuerpo. Cuando va a Trafalgar Square, saca la fotografía al lado de los leones que quizás todos alguna vez nos hemos sacado si vamos a esa plaza. Pues bien, a él no le interesan las fotografías, a él no le interesan los leones, le interesan las palomas y recrea esta fotografía que para él era su lujo. Realiza un reportaje en la Patagonia, estos son en las revistas principales de la época, en la isla Juan Fernández. Miren cómo la geografía, uno se pregunta por qué a él le interesó el lugar recóndito, por qué a él le interesó las islas más perdidas. Pues bien, él andaba buscando lo que necesitaba, el lugar seguro, la felicidad, lo que andamos buscando todos. Y él encuentra en una ciudad laberíntica, en una ciudad maravillosa, que por supuesto están todos invitados a recorrerla, llamarla Valparaíso, ese espacio. Porque al final Valparaíso, ¿qué es sino una gran conciencia laberíntica? Valparaíso es un universo donde hay una serie de cerros, donde las calles son tortuosas, donde se encuentran historias distintas. Valparaíso, aquí ya él es el cuerpo que fotografía. Ya no es el ojo, él pone la mano y fotografía en el suelo, en cualquier parte. Él mira todo, incluso mira algo pecaminoso para la época y sobre todo para el niño de la élite, el sitio prostibulario, el lugar de las seducciones. Los 7 espejos, observen el trabajo que hace en un sitio prohibido. Miren cómo un prostíbulo se transforma en un gran homenaje a la mejor visualidad borgiana. Observen cómo, con elementos, con muy poca luz, con su Leica solamente, reconstruye un universo también de soledades, de alegrías efímeras y también de mucho silencio. Sergio Larraín es un personaje que está en el pináculo de una fotografía posthumanista, de una raigambre poética y original. Él lega en tiempo de dictadura, y esto es un detalle cultural, un reportaje a los circos pobres del país. Y para él esto tiene que ver un poco con la dictadura, porque es la pobreza, es lo que no se quiere mostrar, es también el otro Chile, aquel que él descubrió y con el cual él fue parte también solidaria. Tercer libro que les muestro, Fernando Paso. Y lo muestro a Fernando Paso con el maestro, porque él consideraba que no era buen fotógrafo, pero su maestro era brillante, Antonio Quintana, el maestro del documentalismo nacional. Pues bien, nace en el sur de Chile, perteneció al Partido Comunista y aquí es un detalle muy importante porque sin duda la ideología marca la mirada. Le aplican tempranamente en Chile, el Partido Comunista queda excluido y son perseguidos sus dirigentes. Entonces él se exilia, se autoexilia en un pueblo muy remoto que se llama Navidad, y en ese espacio donde él tiene que estar escondido, aprende del fotógrafo del pueblo
el oficio fotográfico. Con tan buena suerte que el año 50 se hace amigo de Antonio Quintana y con él va a organizar la gran exposición chilena que se llamó Rostro de Chile, la repercusión directa de Family of Men, o sea, de la familia del hombre en Nueva York, pero que se realizó en Chile bajo esta misma premisa. La belleza, las alegrías, el paisaje, lo mejor de Chile. Ese gran megaproyecto es también acompañado de sus amigos, todos comunistas, de izquierda. Él le hace la campaña a Allende y le hace la campaña a Pablo Neruda, cuando Pablo Neruda, el año 70, también concursa con Allende y finalmente le cede el puesto a Allende. Sus dos hijos quedan con la marca y son integrantes de la Asociación de Fotógrafos Independientes, el organismo más importante de la fotografía durante la dictadura militar chilena. Pues bien, veamos sus imágenes. Veamos cómo este niño del norte, un lustrabota, pobre, en el desierto. Vean la paradoja, lustrarse las botas en el desierto. La pobreza. La pobreza siempre es dramática. Aquí la mirada de él no es la mirada del exotismo, o sea, de buscar lo relicto, lo original para hablar del país. No, es un trabajo también de denuncia. Sus trabajos, ahí está la campaña de Neruda, él tiene muchas fotografías de Neruda, le mostré una para simplificar y que le encantaba a Neruda, era la fotografía cuando él iba a las escuelas a recitar. Y estas fotografías van a ser parte de la campaña. El recuerdo que él hace del pueblo donde aprendió a hacer fotografía, que curiosamente, y se los cuento, es mi pueblo, así que yo también, hay un orgullo también de mostrarle de dónde vengo, que es Navidad. El mundo campesino que él vivió profundamente en su origen familiar, pobre, rural, y todo lo que significa el mundo campesino, en ese espacio detenido que evidentemente es todavía resabio decimonónico. La venta de los frutos de la estación, como las madres mandaban a los niños para tener algún recurso. Y él empieza a mirar otras realidades, le muestro aquí, por ejemplo, el lavado en común. No había agua en un lugar y habían ciertos lugares, bateas, donde las mujeres lavaban todas juntas. Eso en Lota. El gran amigo, otro comunista, otro escritor extraordinario y famoso, que ayuda mucho a pensar el sur de Chile, y particularmente la Patagonia, Francisco Coloane. Francisco Coloane es un personaje maravilloso que habla un poco de la magia de ese sur extremo. Aquí está él con sus dos hijos. Esta foto la amaba porque él, que fue un comunista hasta el final, que fue una persona de ideales y de ideología, también le traspasó la técnica fotográfica y pudo hacer una filiación visual. Y bueno, sus hijos, evidentemente, es otro libro, también tienen este sello social. Finalmente, les voy a mostrar el cuarto libro, que es el que se va a lanzar el próximo miércoles, El golpe estético, la dictadura militar en Chile. En ese libro particularmente queremos hablar sobre el ámbito cultural, artístico y cotidiano, hacer un perfil de la estética de la dictadura, dar cuenta de la producción simbólica que la dictadura marcó, y marcó a fuego. Marcó por la destrucción del Palacio de Gobierno, evidentemente la institucionalidad democrática. Marcó, en esta foto, ¿cierto?, de Marcelo Montesino, marcó por la imagen del dictador que, curiosamente, les quiero contar, esta fotografía está en Holanda, corresponde a Chats Gerritsen. Yo conozco el original, conozco el negativo. A Pinochet se le ven los ojos claros. A medida que fue pasando el periodo, a Pinochet se le fueron oscureciendo los ojos. Bueno, y ese gesto simbólico, ese ícono, evidentemente a él le repercutió mucho. Y él en algún momento dice y explicita que él estaba cansado, que se puso los lentes porque no había dormido nada, tenía los ojos rojos,
pero que él se dio cuenta posteriormente que le sacaron la foto, que ha sido la peor acción que ha realizado. Con esto quedó la marca, como el dictador, ¿cierto? Forever. Bueno, Kuhn Bessing muestra la destrucción de las bibliotecas. Esto es un trabajo muy largo, bueno, les trajo algunas fotos, queman los libros, queman evidentemente libros marxistas, pero queman cosas tan curiosas como La rebelión de las masas de Ortega y Gasset. Y hay otras más que son bastante, digamos, uno queda sorprendido porque lo hicieron. Estas son las limpiezas que evidentemente el régimen. Ahora, al momento al año de instalado la dictadura militar en Chile, el régimen hace una campaña visual y fotográfica. Y este es el libro. Se llama Chile, ayer y hoy. A ustedes les queda de inmediato clara la tesis. Es decir, el ayer era horroroso, era violencia, y el hoy es tranquilidad, felicidad, y estamos todos listos. Es decir, realmente es un momento curioso. Está en francés y en inglés. De inmediato les queda en evidencia la idea de que esto es una campaña también de limpieza de imagen. Les muestro otros íconos porque nosotros la fotografía la relacionamos con los íconos que tenían que ver con la época. Por ejemplo, esta es la moneda que nosotros teníamos. Y ustedes se dan cuenta la iconografía, que es lo que hay, la Dama de la Libertad, la liberación, el año 73. La pregunta es, ¿de qué se libera? Del marxismo internacional. Ese es el ejercicio visual que se instala. Miren en los sellos postales, continúa la misma dinámica visual. Él es la Dama de la Libertad, es el cóndor, es el pueblo mapuche, pero libre. Un Arauco nunca dominado, sometido ¿por quién? Por el marxismo. Hay algunas acciones muy curiosas que evidentemente hasta el día de hoy le repercuten a todos los simpatizantes de la dictadura militar. Uno de ellos es un acto fascista que se realizó en el Cerro de Santiago, donde concurren, al igual que las juventudes socialistas, nacionalsocialistas, con antorchas y suben a un cerro. Y en la cumbre del cerro, ¿quién está? Pues bien, ahí lo ven. Esa acción que la analizamos y que dirigimos tesis sobre el tema es súper interesante porque los fotógrafos lograron dar cuenta sutilmente de este ritual. Es el ritual de instalación en el poder de aquel que se había tomado el poder ilegítimamente. También instala en plena Alameda, calle principal, la 18 de julio diríamos acá, creo, ¿cierto? Se instala la llama de la libertad. Bueno, el juego y la parodia de la época era Chile, el único país donde la libertad, ¿cierto?, son simplemente un símbolo. Pues bien, ahí está la llama, se instala al lado de nuestro principal prócer, Bernardo Higgins, donde está... Y es todo un altar. Se hacen ceremonias cívico-militares y se hacen las concentraciones del régimen. Un detalle técnico. Cuando 20 años después se tuvo que transformar esta zona, se cambió todo y nadie dijo nada. O sea, les quiero contar que la gran obra que era esta plaza, nadie supo y nadie dijo nada. Lo que de una u otra manera nos está diciendo, primero, que la memoria es frágil. Segundo, que ahí ocurrieron historias terribles. Y la fotografía aquí se transforma en evidencia para hablar y sobre todo para reconstituir ese momento histórico. Un tercer elemento, el más horroroso, observen el kitsch de nuestro Congreso Nacional. Fue elegido directamente por Pinochet. Eso lo tenemos en el acta y lo consignamos en el libro. Es faraónico, es horroroso y no dialoga en lo absoluto con, por favor, está instalado en Valparaíso. Ya lo vieron a Valparaíso con Sergio Larraín. Es decir, es una monstruosidad enquistada en una ciudad maravillosa. No dialoga, ahí está. Tiempo después, cuando los fotógrafos de la AFI llega la democracia, todavía están los resabios del régimen dictatorial. Observen esta fotografía que es de 1990. Yo cada vez que la veo, realizada por un gran amigo, Elías Lizama, cambio de guardia, digo, Elías,
¿te inspiró o no el acorazado Potemkin? Porque tiene que ver con esa historia dramática, expresionista, del poder que se instala no solamente en el cuerpo, en la homogeneidad, sino también en la sombra. En la sombra frente a la casa de gobierno. Pues bien, de ahí llego a las conclusiones. Quiero contarles que para mí la fotografía hoy día de verdad ha ido transformándose. Hoy día la fotografía es un catalizador. Y me encanta la idea de catalizador. Químicamente, un catalizador acelera, induce o propicia una reacción. Por lo tanto, la fotografía es un elemento que tiende, y aquí me gusta lo mejor, a provocar, a no dejar indiferente, a entablar un diálogo. Ahora, es catalizador de una trama cultural. Cada uno de esos libros que yo he realizado y con los cuales estamos abriendo sentido, por ejemplo, el primer libro que yo realicé sobre Ignacio Hohler, para mí tiene que ver con un concepto muy bachtiano, que es la intertextualidad. Cómo él dialoga entre lo que recuerda de su Austria natal con este Chile en proceso de modernización. Como, por ejemplo, el trabajo de Sergio Larraín, él muestra todos sus dolores, todas sus ausencias, todas sus rabias contra su padre a través del trabajo. Finalmente, Opaso, cómo muestra en su fotografía su compromiso político y social, y en el último libro, cómo yo establezco y cómo con Luis Hernán jugamos a mostrar la visualidad como un todo y donde la fotografía tiene un rol protagónico. Ahora, se movilizan los contenidos del imaginario y la interfaz. El cuerpo fotográfico amerita saber filiaciones e interpretaciones. Bueno, esa es la pasión. Tenemos mucho trabajo por hacer. Tenemos que publicar. Tenemos que investigar. La idea es ir abriendo estas sendas para que la fotografía latinoamericana, la fotografía de aquí, es decir, sea realizada desde adentro y desde abajo, para que esa fotografía se transforme de verdad en una memoria significativa para cada uno de nosotros. Muchas gracias.